Las almas surcan las eras como las nubes los cielos, y aunque las nubes cambien continuamente de forma, color y tamaño, una nube siempre es una nube, y un alma siempre es un alma. ¿Quién sabe de dónde vienen las nubes y de dónde estará el alma mañana? Solo lo sabe Zombie. El este y el oeste, la brújula y el atlas. Sí señor, el atlas de las nubes. Hola, hola. Buenas tardes, asiduo lector y oyente pasajero, que diría Almodóvar. O buenas noches, si escuchas este podcast después de cenar un buen chuletón de 1,5 kilos. O buenos días, bla bla bla. Me llamo Gorka Iriondo y hoy te lo voy a poner muy fácil. No te vas a dejar la vista leyéndonos en el blog del búho. Aunque vamos a hablar de literatura. Y eso tiene tanta audiencia como el hombre invisible haciendo sombras chinescas. Los libros, esos grandes desconocidos, que sirven para calzar una cama coja o para ganar el quesito marrón en el Trivial. Madre mía, ¿para eso han quedado? Bueno, también decoran algunos salones respetables. En Zombie, el marrón se llama Mundos Paralelos, y como bien sabes, porque estoy seguro de que nos has seguido estas semanas, en esta primera edición hemos elegido una novela contemporánea para decorar la sección, para comentar y charlar entre amigos. El Atlas de las Nubes de David Mitchell, uno de los grandes éxitos editoriales de los últimos años, que ha hecho sombra a los Grey de turno, y sobre todo uno de los libros más interesantes y curiosos. Confío en que el autor británico te haya hecho pasar buenos ratos en la cama. Y espero que te hayan molado nuestros textos de los sábados, o sencillamente que hayan sido tu ventana cómplice, un respiro, un parón amable en esta vida tan estresante. Antes de nada, y exhibiendo una vez más mi mala educación, voy a presentar a Carlos Girón, mi compañero de fatigas en esta sección de Zombie. Un sabio que se ha empeñado en dejarme fatal y lo ha conseguido. Ha escrito los artículos más profundos y amenos y ha tecleado las frases más inteligentes y cultas. Hola, Carlos. Hombre, ¿qué tal, Gorka? ¿Cómo estamos? Pero de sabio nada, que las perlas, ya lo dije, están realmente entre tus líneas, Sí, veo que te has puesto rojo con los halagos, a juego con tu corbata y tus calcetines. Te paso el testigo. Puede ser otra cosa ante tanta belleza en las palabras que me has dedicado, pero bueno, intentaré no quedar mal con nuestros queridos ahora escuchas y, bueno, y hacer un digno papel. Ya están aburridos de mi voz y voy a dar un trago a la Coca-Cola, así que, ¿por qué no nos haces un pequeño resumen de la o las historias? Yo creo que si nos han seguido, como seguramente ha sido, tendremos que hablar más bien de la historia, de la intención que tiene el señor Mitchell al escribirnos este portento de libro. Aunque ya sé que ustedes lo han leído en versión electrónica, yo lo he tenido que cargar de otra manera, soy romántico. Y bueno, creo que coincidimos en que Mitchell escribe una historia dividida en 6 historias, a su vez, sobre el poder, ¿no? Sobre la dominación y sobre sus distintas formas. Es decir, que la historia de la humanidad, porque sabemos que Mitchell está hablando en estas 6 historias con saltos temporales,
nos hablan de cómo la historia de la humanidad es una. La historia de la humanidad es una que se va variando a partir de una temática o de una línea guía, que en este caso es el poder. Así vamos saltando desde el Pacífico hasta este Hawái postapocalíptico, en el que se sigue dando, no obstante, una temática, una problemática muy, muy clara, que es esto: cómo se dan las relaciones de dominación, cómo se dan las relaciones humanas, o quizá ya no tan humanas, para esos momentos en las que el pez fuerte o el pez gordo se come al débil, ¿no? Ese sería mi resumen realmente muy breve de lo que Mitchell nos propone. Seguimos entonces. Ahora es el turno de la magia y el encanto. Una compañera de Zombit sale de la chistera envuelta en humo blanco. Como ves, me he basado en la teoría de la evolución de Darwin para presentar a los participantes en esta tertulia. Carlos y yo aún no sabemos hacer fuego y hemos salido de la cueva los primeros. Bueno, sigo, giro la rueda. Se comprometió a acompañarnos en esta aventura y naturalmente, como es una mujer de palabra, lo ha cumplido. Ha ido dejando perlas en forma de comentarios en nuestros asilvestrados posts y hoy es su gran día para lucirse. Aránzazu Santana, buenas tardes. Tanto como lucirme, no sé si me voy a lucir, pero por lo menos intentaré aportar algo diferente y seguramente una opinión distinta a la que tenéis cualquiera de vosotros. Eso me alegra, porque la perspectiva masculina puede ser muy viciada. Hombre, todo no podía ser testosterona. Fantástico. Pasarnos una hora hablando de Halle Berry no creo que tuviera muchos oyentes. O a lo mejor sí. Aránzazu, te despedimos. Creo que vamos a hablar una hora sobre Halle. No, vamos a empezar a hablar sobre el doctor Henry Gus. Porque me extrañó mucho en uno de tus comentarios que dijiste que habías intuido la bajeza del médico, la traición, y yo, que soy un pánfilo como Adam Ewing, pues no vi venir esa traición, y me gustaría que nos explicaras un poco. ¿Cómo lo viste? Bueno, yo digamos que la traición completa no me la pude imaginar. O sea, me sorprendió como cualquiera que al final lo que él pretendiera fuera acabar con él. Y lo que yo me imaginaba, o lo que mi mente empezó a imaginarse, fue que lo que intentaba buscar era extorsionarle. Yo pensaba que lo que quería era engancharle a la medicina que le estaba dando, igual que hace muchísimos, diré camellos, por decirlo de alguna manera, pero mi idea era que pensaba que lo iba a enganchar de alguna manera y que iba a intentar sacar beneficio de que vamos, era un contable respetable, de su situación en San Francisco, del poder que a lo mejor podía ejercer su suegro para estar en Estados Unidos e intentar hacer algo. Ya que al principio del libro, cuando conoce a este médico, lo primero que le cuenta a él es que va a hablar con una señora de alta alcurnia y que la va a dejar mal por los dientes postizos y todo ese tema. Entonces, con esa guinda yo ya pensé, este hombre no es trigo limpio, es de los que van maquinando algo. Entonces, y de ahí fue mi conclusión de que algo tramaba, básicamente. Yo es que para ese momento ya me había dejado llevar por las otras historias y ya se me había olvidado el principio de la novela. Sí, realmente un inicio abrupto, creo yo, ¿no? Cómo de pronto ya estamos en medio de la playa con un muy atípico doctor buscando muelas, así que muy aguda observación de Aran en esto, ¿eh? Sí, hombre, la verdad que cuando empecé a leerlo dije, ¿qué pasa aquí? Porque estamos acostumbrados quizás a un tipo de libro en que te van presentando a los personajes de una forma a lo mejor más lineal, más común, y aquí de repente no te los presentan, ya están. Es así de simple. A mí me gustó mucho que empezara en forma de diario y la época en la que situaba la historia y
Yo creía que estaba leyendo una historia de Stevenson o de Melville, o digo, esto puede estar muy bien, puede ser una aventura ahí. Es que este tiene una apuesta realmente fascinante, ¿no? Al empezar con un nivel, además de lenguaje, con una forma de... Si voy a hacer una cita del Atlas de las Nubes, de la historia, la primera historia del Pacífico, del diario, dice: hay tantas verdades como hombres. De vez en cuando alcanzo a vislumbrar una verdad más verdadera, escondida entre simulacros imperfectos de sí misma, pero en cuanto me acerco, se agita y se hunde, más si cabe, en la espesa ciénega del disenso. O sea, son realmente frases descomunales, y conforme va avanzando el texto, efectivamente, no solamente uno entra en esta ciénaga de disenso, sino en una ciénaga de lenguaje, o sea, se va empobreciendo. Sí, yo he empezado en la presentación diciendo lo de molar, he introducido esa palabra, que todavía no es demasiado oculta, pero ya empieza a utilizarla todo el mundo, y es el comienzo de la degeneración del lenguaje. Sí. Sí, hombre, como ya os dije en un comentario, que yo creo que al final el terminar hablando, en primer lugar, como hablan en el periodo de Sonmi, con marcas, y después terminando a cortar todo y diciéndolo todo de cualquier manera, no es tan descabellado, la verdad. Visto lo visto y visto cómo habla... Iba a decir hablan muchos, pero hablamos muchos, porque todos metemos nuestras gambas, y la verdad que no es de extrañar que terminemos hablando de cualquier manera. Sobre todo en la escritura. Imagínate que ocurre una caída de estas, como en la del libro, que no se explica exactamente qué es lo que ocurre, y luego quedan algunos escritos, imagínate, hola, ¿qué hace? Y en el futuro tengan que aprender a hablar a partir de esos textos. La llevamos clara. Sí, sí. Ya ves. Terminarán adorando en el futuro a una imagen de ese simpático animalito diciendo hola, ¿qué hace? Puede suceder, y eso es lo interesante realmente, que conforme se va avanzando, se va haciendo más fácil el lenguaje, pero sin perder, creo yo, siempre la profundidad del mensaje de fondo. De manera que puede ser una interesante reflexión en torno a fondo y forma, ¿no? Que deriven en decir si realmente el hecho de que el hola que hace perviva, no puede esconderse debajo de eso algo más, ¿no? Algo que a nosotros hoy nos parece completamente trivial y irrelevante, en un futuro ser la panacea, ¿no? Hombre, las muestras nos las encontramos muchas veces en el diccionario. Yo muchísimas veces... no sé si habréis leído El Quijote o algún de estas novelas clásicas, que encuentras palabrejas que dices, ¿qué es esto? Y cuando las buscas y ves que están ahí y ves de dónde sale, y luego terminas viendo a lo que ha llegado, te quedas como diciendo, ¿pero cómo? ¿En qué momento esto ha ido evolucionando hasta ahí? A veces cosas que creemos que no van a cambiar hacen que cambie totalmente el lenguaje. Esas cosas tienen que pervivir, porque los escritores costumbristas, o sea, se tienen que escribir como habla la gente, y si la gente habla así en estos momentos, tienen que dar esa imagen de esta sociedad. Hombre, yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque entonces, ¿qué vamos a escribir? Yo voy a rescatar unas de las palabras de la inmortal Sonmi, para decir: lo sagrado es un escondite ideal para lo profano. Son muy parecidos. Sí. O sea, creo que aquí también se encierra un poco la esencia de lo que estamos diciendo. Lo que se considera sagrado, quién sabe si en un pasado fue tal, ¿no? En un futuro puede que una imagen que ahora nos parece completamente profana se convierta en el ídolo en turno, ¿no? Son casualidades que se dan a lo largo de la historia. Porque mira en la época de Jesucristo. Había muchísimos profetas que decían ser el Hijo de Dios. Exacto. El enviado. ¿Por qué fue Jesús quien creó una iglesia y cambió el mundo? Pues quién sabe si mañana el que tenga más seguidores en Twitter va a ser Dios. Lady Gaga, ¿no? O Justin Bieber. Es verdad, creo que ahora Justin Bieber era.
Justin Bieber tiene muchos seguidores, grandes devotos. Vamos. Fanáticos, realmente fanáticos. Totalmente. Y eso y One Direction, ¿no? También son otros que, Dios de mi vida. Sí. Pero bueno, seguimos con el poder Sí. mejor, ¿verdad? Sí, a mí lo que me fastidia un poco de lo que decías tú de la profundidad y todo eso es Ujú. que destaca mucho el que quiere ser profundo. En lugar de, no sé, en demostrarlo en alguna acción o en un capítulo, pero que no sea tan evidente que quiere ser profundo y pues, suena moralina y lo repite una y otra vez en cada capítulo qué es lo que quiere decir. Y, no sé, a mí me extrañó eso. Es como falta de talento para expresarlo de una forma sutil y lo quiere estar expresando ahí. Yo realmente hay algunos casos en que lo veo normal, como por ejemplo en las cartas desde Saddlehem, que el músico Robert, ¿cómo se diría? El apellido ya me cuesta un poco. Nuestro Pero músico. Bueno, sí. Nuestro gran amante de la música, que se vuelve loco por la música y por componer, y que es el único tema que si le tocas Sí. responde, se pone muy profundo todo el tiempo, pero a mí me resulta normal para un joven de esa edad, enamorado del arte, de la música y del mundo, porque generalmente los que se ponen profundos son los artistas, los que más intentan profundizar entre el pensamiento, la forma de ser, el qué es el mundo y por qué estamos aquí, o hacia dónde vamos. Creo que al personaje que más le iba el ser profundo era precisamente ese. Hay otros que quizás, por decir un ejemplo, el que encontramos en el cruce de Slusa y toda la vaina, Ujú. este te da más pensar que profundidad no tiene mucha. Es más, quizás sería como un joven que solo se preocupa del hoy y mañana no se sabe. Pues yo no sé, ¿eh? Yo creo que igual tiene mucho más mundo interior Zachary que Frobisher, o como era, nuestro músico. El Frobisher. Robert, Porque el Robert en realidad es un superficial que está pensando en sexo, está pensando solamente en sí mismo. Y en cambio Zachary tiene metido tan adentro ese momento en el que no actuó y que fue un cobarde, que le llaman Zachary el cagueta, que siempre tiene ahí la conciencia, que es el viejo Georgie. Yo creo que es una figura romántica completamente. Es decir, es este joven, efectivamente, que además tiene que morir joven, porque si no, no sería gran artista. Pero esa es una idea muy romántica, ¿no? Es una idea de alguien que desenfrenadamente se deja llevar por sus pasiones y de pronto tiene esta inspiración que le hace crear lo que no va a poder volver a hacer en su vida o mejorar en su vida. Entonces tiene que cortar de tajo con esto porque ya en ello se le ha ido todo, ¿no? Es una figura interesante. Las fechas no corresponden, es decir, cronológicamente hablando no corresponde con un periodo romántico. Es más bien nietzscheano, ¿no? El asunto de esto. Sí, pero el disparo es muy Mariano José de Larra. Yo es que en cuanto vi lo del disparo digo, este es Larra total, se han inspirado ahí. No sé, cuando ella le dice que se ha equivocado, que el extranjero del que hablaba, del que estaba enamorada, era otro y él se siente despreciado, yo creo que tiene muchísimo que ver. Aunque él diga que no es por amor por lo que se suicida, yo creo que tiene mucho más que ver de lo que él quiere reconocer. Claro. yo en parte pienso que es un desencadenante. O sea, el artista como tal, yo que en partes a veces me considero artista y en partes no, entiendo que si creas algo, ese es el ser fundamental de un artista, crear. Y si crees que ya tu magia como creadora se ha agotado, es lo más frustrante que le puede pasar a alguien Sí. como artista. Pero no le ha dado tiempo a demostrar que ya se va a quedar en blanco. O sea, se habrá quedado vacío. Al terminar una obra se ha quedado vacío, pero luego tiene que pasar un periodo en el que se sienta frustrado. Es que no ha llegado a sentir la frustración.
Entonces yo por eso veo que es mucho más el desencadenante del amor, de la pataleta que le han dejado, y de decir, mira, aquí dejo esto, dejo mi obra, y para que veas realmente lo que te has perdido, porque soy un genio y aquí lo dejo. Creo que quizá hay un fallo en esto al momento de meter tantas líneas. Si por sí ya tenemos 6 historias en la cabeza, en una sola meterle tantas cosas, sin duda no da tiempo a resolver, ¿no? O a dedicarle el tiempo que se debe a desarrollar esa parte de la psicología de un personaje. Hombre, a mí de esta parte de la historia siempre la que más me creaba dudas era la joven Eva, Uh-huh. con su primer rechazo aquí a nuestro amigo el músico, y luego porque no entendía exactamente de dónde venía ese odio tan Sí. incomprensible, y el cambio a ser súper amable con él. O sea, vale que la muchacha estaba más feliz, que estaba... La, no sé, la adolescencia. Uh-huh. Pero bueno, yo pienso que en la primera parte buscaban que la hija fuera pues como ese hijo incomprendido que no encuentra el amor de sus padres, y que claro, cuando él llega es como con quien tiene que competir, es como si fuera el hermano, cuando tienen un hijo nuevo y eres hijo único y dices, ahora ¿quién me van a dejar de querer? Pues solo le prestan atención a él. Sí, los celos, de alguna manera. Sí. Que hemos sentido todos, que no tienen por qué ser de amor, sino con los amigos, con los padres. Sí, porque todos queremos ser el más especial del mundo, eso está claro. Pero para mí, el hecho de que de repente lo tratara bien, no le vi sentido. Sí, no se justifica de pronto. No le vi ningún sentido. Yo lo entendí eso, como que durante la adolescencia pues se ha metido hacia adentro, y lo que tú has dicho, que sentía celos porque llegó a su casa y ya no se sentía tan especial con los padres, ya no la trataban como a una hija y se dedicaban más a él. Y luego ya cuando se enamora del extranjero que aparece después, ya ella se serena un poco, y ya entonces es cuando ya puede ser ella misma y tiene un trato educado, amable con todo el mundo, no solamente con el músico, sino seguramente lo tendría con todo el mundo ya. Es que las mujeres son muy difíciles. No, a mí ha habido cosas en el libro que no me han cuajado, pero eso sí que lo... Es que son demasiados personajes, eso es demasiada cosa en unas cuantas páginas. Insisto, es tener en mente, la línea general del libro, y esa línea general, las grandes ramificaciones que se van generando en cada historia, y cerrarla o escribir 6 o 7, 8, 9 mini libros de esto, pues es una empresa titánica realmente, ¿no? Hombre, sí. Para mí el gran mérito de todo esto es siempre que el hilo conductor, de que siempre se encontraba una historia o siempre había algo que relacionaba una con otra, que me parece complicadísimo, porque a veces es como, ¿qué vas a poner para que tengan relación? Porque a veces hay temas que, vamos, saltan... Por ejemplo, el de Vidas a Medias, lo que es el primer misterio de Luisa Rey. Ese principio, el enlace desde las cartas de Sedelgen, ahí es básicamente un personaje. Sí. Y ahí sí que había que tener muchísimo cuidado en qué momento haces que esa persona se conozcan, o por qué decide este personaje que a quien le va a confesar o con quien va a tratar es una total desconocida que conoce en un ascensor. Claro. A mí esa parte sí que me pareció original. A mí me parece, en general, poco creíble ese trozo, porque... Pero es que la realidad es poco creíble, normalmente. Sí, porque quizá el peso de la conciencia era tal ya que bueno, las circunstancias te llevaron en un ascensor soltarlo todo. Yo no sé si os ha pasado, pero en los relatos a mí me costaba entrar muchísimo, en casi todos los relatos, y luego a medida que ibas avanzando en la lectura te iban llenando, te iba motivando a leer cada vez más,
pero al principio me costaba A entrar mí en las quizás, bueno, historias. quizás porque soy mujer, pero a mí los que más me metí, lógicamente ha sido el de Luisa Rey y el de Sonmi. Quizás porque las protagonistas son mujeres. Es un poco como la heroína que intenta eh, conseguir que el mundo sea diferente, que sea mejor y quizás sea eso. Yo no sé, yo creo que lo que a mí me pasó un poco es que justo cuando estás más metido en una historia, se acababa, se cortaba. Sí, Entonces era como volver a empezar, ¿no? Es decir, a ver, si yo quiero saber lo que pasó en esta otra, y ahora tengo que estar aquí y voy a esperar para... A lo mejor ese es el efecto, ¿no? sí. Hombre, también es una forma de crear intriga. Sí, sin duda. Eso lo consiguió 100%, creo yo. Pero daban ganas eso, de lo que decía Carlos, de coger, pasar todas las páginas hasta llegar a la historia nuevamente que querías, que te había enganchado, y continuar esa historia. Que en realidad es lo que han hecho en la película, que lo más original de la novela es la estructura narrativa. Sí, primero es cronológico, digamos que va desde lo más antiguo a lo más moderno y luego gira y nos va contando desde lo más moderno a lo más Y antiguo. luego en orden inverso, pues la película todo eso lo evita. Y lo mejor del libro, lo más original, justamente es lo que antes te comentaba de la película. Una de las cosas por las que no me ha gustado es eso, que el mayor logro del libro, la mayor originalidad, La película se lo cargó. claro. Sí, es que los Hombre, sí. hermanos Wachowski tienen esto. Sorry. Venga, danza, venga, danza. No, digo que el lenguaje del cine es totalmente diferente al de la literatura. Y claro, hay cosas que te puedes permitir en un libro que en el cine no. Yo tuve un profesor que siempre me decía que al espectador de cine hay que dárselo todo masticado. No le puedes complicar la historia. Entonces, en eso se basa muchas veces las películas, que te lo dan todo muy claro, los guiños te los hacen evidentes, si no te has dado cuenta, tranquilo que dentro de 2 minutos te lo vuelvo a repetir para que te enteres. Y eso en un libro a veces intenta ser más sutil. Aparte que el cine tiene un límite, no te vas a hacer una película de 10 horas, es imposible. Y Que se lo digan a Peter Jackson, por favor. un libro siempre tiene más recursos, paras, lo lees, rara vez te lees un libro de una sentada, entonces, Yo creo que pensaron que le faltaba ritmo de esta forma. Y han querido ir combinando todas las historias y al final se han quedado sin lo mejor, en mi opinión. Sí, no, yo coincido. Yo insisto que los Wachowski a mí me gustan mucho. Creo que ellos han tomado del libro la idea de fondo, que es el asunto del poder, de la revolución constante y perenne, de la lucha para acabar con las ataduras del poder y todo este rollo que les gusta tanto. uh-huh. Eh, y han hecho lo que les ha parecido mejor con el resto. Una pregunta. ¿En algún momento cogisteis manía a algún personaje? ¿Cuál diríais que es el personaje que más odiáis del libro? Uy, Corca, venga. El que más odio. Uf. ¿O al que más manía le habéis cogido en algún momento? Yo estaría con el señor este de su escala, ¿cómo se llamaba? Se me ha oído el nombre ahora. El de la escala de Horrocks, de la civilización. Exactamente, exacto. Hombre, ese es odioso en todos los sentidos. Sí, Ese era inaguantable, sí. Ese era yo creo horrible. que es uno de estos, o el mismo capitán del barco, del profetés. Sí, o el holandés también. El Exacto. holandés. O sea, generalmente, por lo que veo, los más odiosos están en la historia del Pacífico. Sin duda alguna. Son los personajes más malos, por así decirlo. Y es otra cosa muy diluida en la película, ¿eh? Otra cosa que no Sí, aparece para nada. sí, sí, sí. No Em, tienen quizás la importancia que tengan en el libro. pues no, los han desaparecido básicamente por completo, ¿no? El asunto diluido muchísimo. Ujú. Y este gran discurso de la escala también queda muy corto. Hombre, es que ese discurso es tan ofensivo en general a casi prácticamente todo el mundo
entre ellos a nosotros mismos, porque a todos, Sí. que yo creo que en parte sería incluso de mal gusto. Pero Muchísimo. sería de mal gusto, pero es que el arte no tiene que ser políticamente correcto. Ya. Sí, pero el cine, ¿hasta qué punto tiene ese permiso de poder hacer de todo? Es que Lo que le viene en gana, sí, no. Entiendo el punto de Aran. sí, Es que la censura es mucho más es que es complicado, dura, ¿no? porque si tú vas a ir a ver una película, por ejemplo, yo creo que mucha gente se quedaría exclusivamente con eso. Y hay veces Ya. que no se separa muy bien el hecho de contar una idea a que tú realmente compartas esa idea. Y puede ofender a mucha gente, y ya sabemos que hay mucha gente que por cualquier cosa se ofende y luego surgen problemas, que es que para mí personalmente pienso que es la principal razón de que esas cosas no se nombren. Pero eso es falta de educación y de no entender nada, porque el libro es de Sí, un buenismo totalmente. total. Si te quedas en ese detalle de la escala de horros, que es el pensamiento de David Exactamente. Mitchell, es que no has entendido nada. Pero ya sabemos que hay gente para todo. Sí, sí, hay gente que se queda en el detalle. Pero yo quiero también resaltar un asunto ahora que hablamos de las ideas de Mitchell y de cuál es el pensamiento real de Mitchell. Porque, y también retomando el tema que decía Gorka, de la profundidad, de cómo lo venía repitiendo y repitiendo y repitiendo, hay este autor ruso de nombre impronunciable, Solzhenitsyn, que también va dando vueltas por ahí, ¿no? Lo damos por válido. Ok, Que lo damos no, por que me válido tu disculpen en Rusia pronunciación. porque es impronunciable para mí. O Pero que nos bueno, hagan un podcast y nos digan cómo se dice. eso está muy bien. Lo dejen en los comentarios. Eso, pedimos perdón a todos los miles Por favor. de rusos que tenemos. Uno nunca sabe. Entonces, porque hay una frase que rescato ahora, que dice, el poder ilimitado en manos de personas limitadas siempre conduce a la crueldad, ¿no? Esta gran idea frase. que es una de las ideas fuerza, ¿no? Ujú. O sea, a mí me parece que Mitchell, en los puntos en los que quiere ser profundo, efectivamente, quizá por falta de talento, no lo sé. No sé si yo lo diría así, pero pero sí que termina apoyándose en alguna figura. O sea, en el caso de la música, ya lo he dicho en los artículos, la presencia de Nietzsche es muy, muy, muy palpable. Y en los discursos políticos está este autor ruso también sirviéndole de muleta, ¿no? de apoyo. Ha sonado muy cruel, la falta de talento. Tendré que retractarme, pero en ese sentido. Sí, vamos, sí, como que en ese necesita un sentido. apoyo, no necesita este extra porque algo quiere decir que no alcanza a decir, una inspiración también del mismo. Claro. O sea, tampoco te digo que te vaya a contar una fábula para luego que veas la moraleja, pero sí algo un poco más sutil, que no tan evidente el mensaje que quieres dar. Porque luego cuando él mismo lo hace, quizás Son Mi es de las más claras en esto, es quizás creo que vamos a coincidir si digo que es quizá de las mejores historias, o la mejor quizá, Sin duda. y ella en su quinta declaración dice Somni, todo comienza con la ignorancia genera miedo, el miedo genera odio y el odio genera violencia. Ahí me recordó efectivamente A Yoda. a Yoda. Sí. A Yoda, totalmente. La violencia provoca más violencia hasta que la única ley viene dictada por la voluntad del más fuerte. O sea, es la misma idea del autor ruso impronunciable, pero variada ya en clave Mitchell. Y en el clave Mitchell también lo curioso es que recuerda muchísimo a este momento clásico de la Guerra de las Galaxias, ¿no? El episodio 1. Uh-huh. Además. Sí, yo la verdad que cuando me lo leí pensé en Yoda. No puedo negarlo. Pero no deja de ser una frase muy acertada, la verdad. No, sí, sin duda. A mí la historia de Zombie y la de Timothy Cavendish, o Timothy, no sé cómo se dice exactamente. Timothy. Son las dos que más me han atrapado. La del editor es que
me recordaba muchísimo, no sé si habéis visto la película esta de dibujos animados, bueno, de animación española, Arrugas. Tiene muchas coincidencias, no tiene la delicadeza que tiene la película de animación, pero como personaje el Timothy me parece que da mucho juego. Sí, me hace sí. reír mucho. Hombre, es como, digamos, de las historias la que más humor tiene. En general todas son como más serias, por así decirlo, y esta es que pensar en la fuga de unos ancianos, parece que ya simplemente los ancianos se fugan del su centro, ya directamente parece que es una historia de humor. El Aurora House. Sí, es que nadie piensa que unos ancianos no estén a gusto. Es como los dejamos ahí, a lo mejor como le pasaba a Timothy, que él no se sentía un viejo inútil, digamos, que era lo que intentaban hacerle en el Aurora House. Entonces es normal que esos 4 que estaban ahí como pez fuera del agua, lo único que quisieran es salir de ahí. Pero es que si te pones a pensar, al final, una de las historias más profundas, y aquí sí que demuestra talento, es esta. Porque dice muchísimas cosas sin decirlas, con la evidencia que las dice Zombie, por ejemplo, o en otras historias, y aquí las está dejando que tú las veas y que tú después reflexiones. Y además tienen estos personajes como lo he dicho ya también en los artículos, del señor Mix, creo que era, ¿no? El que ya lo sé. Que es una cosa impresionante. Tú terminas enamorándote de este personaje cuando a lo mejor no le habías prestado atención. Entonces sí, coincido en esto, que realmente es una muestra de talento. Bueno, a mí siempre me he quedado con la duda de saber por qué el hermano de Timothy lo mete ahí. ¿Por qué? No lo entiendo. Yo no tengo claro, quizá Gorka ahora lo pueda decir mejor, que tiene mejor memoria que yo, pero en la película al menos dan a entender que ha habido un amorío entre Timothy y la mujer en el libro también. Ya, es que yo no recordaba exactamente. Pues quizá por esto. Y porque le está pidiendo dinero todo el tiempo y yo creo que ya está harto. Y dice, bueno, te voy a dar unas vacaciones, pero largas. Da que pensar que la crueldad que puede llegar a ser meter a alguien que no tiene, digamos, necesidad de estar, de ser atendido, digamos, en un centro cuando al final es su hermano. Es un poco el amor-odio entre la familia y demás. Es un poco duro pensar que tu hermano llegue y te vaya a hacer una jugada de ese tipo, la verdad. Bueno, pero tiene la excusa de que como le están persiguiendo, él lo hace para salvarle también. Entonces ya la conciencia la puede callar perfectamente. Dice, no, como le iban a matar y le estaban siguiendo unos matones, entonces yo le he salvado, le he metido en el manicomio. Y además es un lindo arquetipo, desde Caín y Abel, Rómulo y Remo, los hermanos que se terminan haciendo algo así, si bien no la muerte, pero en este caso, pero casi. Además uno termina muerto. No lo había pensado por ese lado. Mira, hubiéramos hablado antes y hubiera escrito del artículo sobre esto. Pero son figuras, ¿no? En las que todo autor puede recurrir, creo yo. Lo que estoy pensando es que lo malo de hacer un podcast después de haber escrito unos artículos es que te acabas autocitando un montón de veces y queda fatal. Dice, ya, lo que has dicho ya lo he leído. No hace falta que te repitas. Bueno, yo como no he escrito nada, pues no pasa nada. Sí, no, tú te puedes lucir y brillar, efectivamente. Yo soy totalmente novedad. Bueno, pero también quien a lo mejor no ha seguido la velocidad, ahora se da cuenta y se intriga un poco y nos va a leer con más calma. Hombre, tampoco estáis diciendo nada que no haya que comentarlo, porque mientras estamos hablando de cada una de las historias no vamos a dejarnos nada. Yo creo que sí. Si hasta en Rusia nos han leído esto. Todo el mundo, vamos. A mí todo el mundo me tuitea y me comenta el libro, en plan, venga, a ver cuándo sacáis el podcast, que me muero de ganas de oíros. Sí. Llevo toda la semana recibiendo llamadas de anunciantes que quieren poner publicidad en el podcast. Pero esto es literatura, no nos vamos a vender.
No, lejos de nosotros, tanta cosa. Por lo menos de momento. El viejo Georgie está lejos de nosotros, no podemos escucharlo. Escuchar sí. Ya que le hagamos caso es ¿Qué otra ofrecen? cosa. Bueno, es que ahí ya hemos dado el primer paso al lado oscuro, ya que estamos con Yoda. Somos gente de principios y somos firmes y nos mantendremos en el lado bueno. Pero Pues bueno. bueno, ¿qué les parece si vamos cerrando y dando una opinión cada uno general del libro? Pues mi opinión general fue, digamos que una entrada un poco que me dio mucho miedo el libro, porque de entrada me parecía una historia que no le encontraba ni pies ni cabeza. Pero es cierto que al ir viendo cada píldora que va dejando el autor en cada una de las historias, empiezas a encontrar conexiones y al final pues terminé con muy buen sabor de boca, porque al final, como tú bien dijiste, Carlos, en tu artículo, el final no deja de ser un principio. Y bueno, siempre te regala lo que es pensar en lo que es el mundo y eso siempre creo que está bien. Así es. Y Gorka, venga. Pues yo lo que recordaré, porque siempre cuando te hablan de un libro, siempre te recuerdas un par de cosas o tampoco lo recuerdas toda la historia. Y yo lo que recordaré será la estructura narrativa, que es lo más original. Y creo que es un escritor al que hay que seguir, pero que de momento no creo que haya escrito su mejor obra. No creo que le falta ingenio y talento, pero que lo tiene dentro. Creo que lo tiene dentro, pero Pues bien, sí. No, hombre, claro, hay que ser un poco yo también crítico, coincido ¿no? contigo Si nos hemos en que puesto- creo que se ha puesto sobre la mesa un proyecto demasiado ambicioso y hay que decir que en más de alguna cosa ha fallado, ¿no? Quizá los atar cabos es difícil en una historia así. Ha pecado de creación de personajes, dejando que algunos mueran en el olvido de manera lamentable. Y también es que le faltan páginas. esto es que la empresa es tan monumental que falta espacio. Pero bueno, yo creo que, dando mi cierre también, ha sido un buen hallazgo, ¿no? Ha sido un buen libro, un libro recomendable. Eh, también de las mejores cosas que he leído últimamente. Efectivamente hay que ser críticos y bueno, ya lo he señalado, pero creo que vale la pena tenerlo en la estantería personal o en el lector este, electrónico, como cada quien lo prefiera. Y también me quedaría diciendo que es un libro que ofrece líneas de reflexión, como lo decía también Aran, líneas de reflexión, a lo mejor no con la profundidad que uno esperaría, que uno quisiera, pero que dan para, ¿no? Que es un buen pretexto para llegar más allá de lo que dice Mitchell o para quedarse pensando, dando vueltas, y eso siempre se agradece efectivamente de un libro, ¿no? Que te deje esta semillita y esta cosquilla de conocer un poco más o de pensar un poco más, de enojarte con un Horrocks, una serie de ideas que lo peor de todo es que han existido, ¿no? Lo que son reales, que aquí no hay ficción. Este tipo de escalas existieron en la humanidad y precisamente por esto vale la pena pensarlas, abordarlas, reflexionar para que no se repitan. Pero yo creo que deberíamos dejar claro que, aparte de que hay muchísimas líneas de reflexión y muchos comentarios que te dejan pensando y por la noche, yo creo que es una historia de aventuras, que es muy rápida, que se lee muy rápido. Uno de los grandes hallazgos. Yo cuando más disfruto es cuando en todas las subidas, todos esos momentos de emoción y... Depende del momento. No estoy de acuerdo. No estaba de acuerdo. A mí las subidas me han encantado, Hombre, incluso esa la para de mí Zachary. de las subidas ha sido la mejor, porque ya vas leyendo y dices, ¿qué más le puede pasar? O sea, todo. Pero vamos, para mí a nivel huidas, la de Luisa Rey me pareció la peor, sin Ya. duda.
la más predecible y... Sí, la de Sonmi está muy bien también, pero yo hablo en cuanto a ritmo narrativo. O sea, el tío estás leyendo línea y no te estás dando ni cuenta. Sí, yo coincido, yo sí estoy de acuerdo con Gorka en esto, que hay momentos de adrenalina en los que no puedes parar y se disfrutan bastante, ¿no? Se disfrutan demasiado. Aunque bueno, cuando uno lee en casa y comparte habitación con otra persona, la otra persona no lo agradece y dice, ya duérmete. Pero eso significa que es un buen libro, ¿no? Yo creo que ya poco más vamos a comentar. Sí. Que todo el mundo lo lea y que disfruten con la lectura, que es lo que se debe hacer siempre. Sin duda. Y yo creo también hacer la invitación para que nuestros 50.000 seguidores nos hagan sugerencias de qué libro les gustaría que comentáramos por acá, o si tienen alguno en su lista de espera, pues que nos lo hagan saber. Quizá nos animamos y lo leemos todos juntos, ¿no? No, ya van por 70.000 seguidores, ¿eh? Perdón a los 20.000 que me brinqué, que me saltaron. Son cifras que abruman, la verdad. Yes. Y esto es todo, amigos. Ha sido nuestra primera vez y esperamos que te haya gustado. Y que nos perdones, porque no será la última. Pronto volveremos con otro libro y otro podcast de mundos paralelos en Zombit. Hasta la próxima. Perfecto. Pues así sea. Un gusto y un saludo a todo el mundo. Adiós. I'm gonna walk home. Why it's a great day to be outside.